tardes. Soy el profesor Joan Matas, uno de los coautores de la conferencia plenaria que lleva por título Uso público y corporativo de la historia, los libros conmemorativos de los colegios católicos. En primer lugar, agradecer a la organización la invitación para impartir esta conferencia plenaria. También comentar que este trabajo, esta conferencia, se basa en los resultados del trabajo realizado por el Grupo de Investigación de Historia y Educación de la UIP, y dentro en el marco de un proyecto de I+D+I nacional titulado Historia Pública de la Educación. En primer lugar, me gustaría plantear los ejes de las cuales versará en este caso, nuestra intervención, o mi intervención. Una introducción, justificación en primer lugar, después explicaremos un poco la metodología y las fuentes de estudio. En tercer lugar, plantearemos 4 características y elementos a tener en cuenta a la hora de analizar la evolución de los colegios católicos en España, los resultados, en cuarto lugar, y finalmente unas conclusiones. Hay que señalar en primer lugar que el diseño y divulgación de un relato autobiográfico propio ha sido una práctica muy frecuente, utilizada no solo por personajes y figuras notables, sino también por parte de organizaciones sociales y políticas. En este sentido, el mundo educativo y sus instituciones no han quedado al margen de esta necesidad de legitimarse y promocionarse dentro de lo que es la sociedad que les acoge. Por tanto, el leitmotiv de nuestra intervención se centrará en poner el foco en la escuela privada católica, ¿no? Y sobre todo en analizar y ver cómo se promocionan a través de los libros conmemorativos, que en este caso son analizados o interrogados a partir de lo que son los conceptos de la historia corporativa y de la historia pública. Nuestro ámbito de actuación se centrará en las Islas Baleares. Para poder realizar todo este trabajo hemos acudido o debemos acudir a lo que es el método histórico, fundamentado sobre todo en primero la localización y recopilación de las fuentes, es decir, los libros conmemorativos, o elaborar una crítica, es decir, valorar su autenticidad y el valor que tienen esas fuentes, y finalmente ofrecer una síntesis o producto, digamos, global, o producto final. El instrumento que hemos utilizado es una ficha analítica en el que hemos contemplado una ficha analítica de cada uno de esos libros conmemorativos, que hemos contemplado tres variables fundamentales. En primer lugar, los autores y colaboradores. En segundo lugar, el formato y su apariencia. Y en tercer lugar, los contenidos y los elementos narrativos. En total, hemos analizado 35 libros conmemorativos localizados en el catálogo bibliográfico de las Islas Baleares, el cual nos ofrece una plataforma y un catálogo digital que nos pone a disposición de los usuarios una inmensa cantidad de fuentes bibliográficas sobre bibliotecas de Baleares. En estos momentos el catálogo reúne unos 200.000 títulos de libro y otros materiales documentales correspondientes a unos 500.000 volúmenes, distribuidos entre un centenar de bibliotecas. De estos 35 libros conmemorativos, su distribución geográfica es la siguiente. Tenemos localizados en Mallorca 29, en Menorca 5 y en Ibiza 1. Es verdad que esto se correspondería más o menos con la población o el porcentaje de población que representa cada una de las islas.
La población de Mallorca representa el 77% del censo de Baleares y cuenta con el 82% de los estudios que hemos analizado. Una proporción que puede ser, como he dicho antes, que corresponde a la realidad social general y sobre todo al mapa de presencia de los colegios católicos. En cuanto al género, tenemos que el 64% de estos 35 son masculinos, 27 femeninos y 9% mixtos. Es verdad que los grandes centros femeninos, Sagrados Corazones, las Dominicas, Hermanas de la Caridad, Hermanas de la Pureza, han aportado publicaciones muy relevantes, así como grandes instituciones dedicadas a la enseñanza, como es el caso de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Cabe decir que en cuanto a la distribución según la titularidad, tenemos un total de 11 las Hermanas de las Escuelas Cristianas, 4 franciscanos, 3 franciscanas, 3 las Hermanas Trinitarias, 3 los colegios diocesanos y la Compañía de Jesús también con 3. Tal vez son los que tienen más presencia. En este caso, Compañía de Jesús, hablamos de los jesuitas. No hemos entrado en los motivos, pero sí que convendría señalar que los pertenecientes o los hermanos de las escuelas cristianas han tenido más presencia en ese terreno de la historia pública, que por diversos motivos no siempre están relacionados con la relevancia social. En ese sentido sí que puede ser que existan otras causas que hayan provocado este hecho, lo que pasa es que no podemos ahora aventurarnos en todas estas causas. Señalar también que en cuanto a lo que son el marco cronológico de estos 35 estudios, señalar que la mayoría de ellos, es decir, unos 30, corresponden al periodo posterior al año 1976. Este boom en la edición y distribución de este tipo de monografías puede deberse a varias causas, ¿no? En primer lugar, a la propia evolución de las escuelas, que siendo creadas a finales del siglo XIX y principios del XX, llegan a su centenario. Por lo tanto, se aprovechan estas efemérides, ¿no?, para realizar estos estudios, estos análisis y distribuirlos y darlos a conocer a la opinión pública. En segundo lugar, el nuevo contexto político y educativo que viven estos colegios, con la necesaria convivencia entre la red pública y privada y la implantación de régimen de concertación, a la cual tendremos que volver más tarde. Este hecho propicia la necesidad de reforzar su identidad ante sus públicos y ante el resto de la sociedad. Y en tercer lugar, el nuevo contexto religioso y eclesial que generó el impacto del Concilio Vaticano II, una nueva iglesia dentro y para el mundo, que salió reforzada y planteó la necesidad de abrirse al mundo por parte de las instituciones religiosas. Y las educativas no son ninguna excepción en ese sentido. Me gustaría comentar ahora una serie de aspectos sobre los colegios católicos en España y un poquito su evolución. Hay que recordar, hay que plantearlo de la siguiente manera, ¿no? En primer lugar, entre finales del siglo XIX y hasta la Guerra Civil, hasta 1936, estamos en un momento, yo diría que de guerra cultural y educativa, entre los gobiernos liberales y la Iglesia, y exacerbada sobre todo durante la Segunda República. La historia yo creo que es suficientemente conocida. Hay muchos trabajos relacionados en ese sentido, como los de Manuel Revuelta, para el caso de los jesuitas, Ana Lletano para las congregaciones femeninas, en el que se alternan regímenes políticos y gobiernos de carácter liberal y conservador, donde los primeros intentan restar o incluso limitar la trascendencia educativa de los colegios católicos, mientras que los segundos intentan mantener o incluso potenciar su influencia y hegemonía educativa. Los puntos álgidos de esta pugna, de esta guerra cultural, posiblemente sean la Segunda República.
la Segunda República. En ese sentido, se constata la existencia de un elevado número de publicaciones que abordan la política laicista aplicada durante la Segunda República, sobre todo durante el bienio progresista, así como las consecuencias reales que se derivan, que se pueden derivar, ¿no? Hay muchos trabajos que ilustran y se analiza cómo se articula la legislación republicana para corregir y limitar la educación católica y cómo afecta particularmente a los centros educativos confesionales. Por tanto, hay que leer esta etapa en clave de una red escolar pública versus escuela privada católica. Después de la guerra civil y durante la dictadura militar posterior, podemos decir, en esta etapa del franquismo, que se potenció voluntariamente la hegemonía y la preponderancia socioeducativa de la escuela confesional católica. La situación, se producen algunos cambios legislativos, hay un interés progresivo del régimen hacia la escuela pública, pero la situación de los colegios católicos se caracteriza por la estabilidad y por el expansionismo, de tal manera que en las Islas Baleares el proyecto educativo de la Iglesia Católica se convierte en hegemónico, con una red sobre todo de escuelas elementales femeninas en el mundo rural. Esto cambiará a partir del año 1970, en el que las corrientes de transformación socioeconómica y la influencia del horizonte europeo empujó al régimen a reformar su sistema educativo mediante la Ley General de Educación, la conocida Ley Villar-Palasí de 1970. Y es a partir de la entrada en vigor de esta normativa que se empiezan a vislumbrar cambios en relación a la dualidad escuela pública, escuela privada del sistema educativo español. De hecho, en su artículo 96, dispone que los centros no estatales podrán acordar conciertos singulares con la administración pública. En este periodo es verdad que gran parte de la oferta católica desaparece y los proyectos escolares más prestigiosos y solventes se suman mayoritariamente a la figura del concierto educativo. Así pues, se propone una vía intermedia entre la escuela privada y la escuela pública, existente hasta este momento, dotando de financiación pública a muchos colegios religiosos en contraprestación a una regulación y auditoría por parte de las autoridades gubernamentales. En los años 90 es verdad que nos aparece una nueva Ley General de Educación, la LOCSE, y un número significativo de titularidades católicas no cuentan con efectivos dedicados a la escolarización y confían esa tarea a los laicos, con lo cual se ha intensificado la necesidad de generar relatos sobre la identidad de unos centros que la sociedad identificaba con una institución religiosa, y durante el siglo XXI esta singularidad desaparece o corre el peligro de desaparecer. Por tanto, la memoria y la historia de estos centros tienen este objetivo. Se trata de un ejercicio de hacer presente el pasado de las instituciones educativas. Por lo tanto, durante la historia, durante el siglo XIX y gran parte del siglo XX, los colegios católicos se han visto involucrados en distintas guerras culturales, en una lucha por la supervivencia, con el liberalismo político, el obrerismo, el laicismo, y estos conflictos se han convertido en la punta de lanza de la Iglesia Católica en los sectores conservadores. ¿Cuál es el papel de los libros conmemorativos en este contexto? De hecho, debemos plantearnos cómo en los colegios se aplican diferentes estrategias para sobrevivir, para adquirir presencia e influencia en la sociedad y, sobre todo, para aumentar el número de adeptos a su causa: asociaciones, actividades socio-religiosas, dinamización cultural, práctica deportiva, etc. De hecho, en estos mismos colegios religiosos editaban y distribuían revistas, boletines, anuarios, libros, y estas publicaciones no solo inventariaban y explicaban todos los acontecimientos relacionados con la vida escolar, social, cultural y religiosa, sino que también dedicaban una parte de su contenido a explicar su historia como instituciones educativas.
En definitiva, este es el sentido de los libros conmemorativos que son objeto de estudio de esta conferencia. Para poder comprender la naturaleza de esos productos historiográficos, los libros conmemorativos, y sus conexiones con la historia pública y la historia corporativa, hemos intentado, digamos, deconstruir estos libros abordando tres cuestiones clave. ¿Quiénes los crean? ¿Quiénes son los creadores? ¿Cómo son realizados? ¿Y qué contenidos aparecen? En el caso de los creadores, hemos intentado identificar y profundizar en su autoría, y hay que decir que en la mayoría de los casos, ya sean trabajos individuales o corales, los autores forman parte de la comunidad educativa del centro. Tienen una vinculación con la entidad, con la entidad estudiada o analizada. Algunos de ellos son antiguos alumnos, padres, profesores y, en definitiva, antiguos miembros de la comunidad educativa. También nos aparecen, aparte de estos miembros de la comunidad educativa, colaboradores y autores del mundo académico, que en cierta manera lo que hacen es aportar, digamos así, un sello de calidad y mayor reputación a estos productos. Del análisis de los 35 libros conmemorativos, nos hemos encontrado con tres categorías de autores según su formación académica. En primer lugar, autores religiosos, que normalmente son las monografías, corresponden a las monografías más antiguas, y en los que se aborda de forma mucho más detallada aspectos como la práctica espiritual o el carisma de la propia congregación. Cuando hablamos de laicos con formación en el mundo de la educación, o incluso en el caso de historiadores que son miembros de la comunidad educativa y historiadores locales, se nota una profundización en el contexto histórico, y también en el caso de miembros de la comunidad educativa se profundiza mucho más, hay más facilidad para abordar el día a día del aula y el día a día de la escuela. En general, podemos decir que estas monografías son encargadas a personas, digamos, afines, que tienen una sintonía con la propia institución. La inmensa mayoría, son obras de encargo. ¿Cómo se realizan? Básicamente nos hemos situado, nos hemos encontrado con libros clásicos, formato revista, o incluso formato más enciclopédico, como en el caso del Colegio Santa Magdalena Sofía de Palma, que es formato revista, y en cambio las 450 aniversarios de la historia del colegio de Montesión de Palma de Mallorca, que es un formato muy enciclopédico. En cuanto al diseño de la portada, ¿no?, de la cubierta, sobre todo tiene una gran relevancia para lo que es a la hora de determinar la apariencia y el mensaje visual que se quiere transmitir. Es verdad que cuando analizas las portadas notamos una evolución en referencia a su contenido. En las portadas más antiguas, suele aparecer o suelen tener mayor preponderancia o protagonismo una simbología institucional de los colegios religiosos, por ejemplo, los escudos de las congregaciones religiosas, mientras que con el paso de los años estos símbolos son sustituidos por otros elementos, como son los espacios emblemáticos de la escuela, claustro, entrada, patio, o en el caso de monografías más recientes por fotografías de grupos escolares o de alumnado o niños jugando en el patio. En cuanto a la organización de información, hemos identificado tres modalidades. En primer lugar,
los más nombrosos son aquellos libros que ordenan cronológicamente los acontecimientos que, según el criterio del autor o autores, son clave en el transcurso del desarrollo histórico del desarrollo histórico de la escuela. Dentro de esta misma categoría se encuentran las monografías que enumeran año por año los hechos destacables, o los que utilizan los periódicos históricos generales, dictadura Primo de Rivera, Segunda República, franquismo, y los que elaboran un marco temporal propio de la escuela: fundación, época de crisis, cierre, edificios, directores, etc. En segundo lugar, hay libros que vehiculan total o parcialmente su relato histórico mediante el homenaje a las personas, fundadores, directores, benefactores, antiguos alumnos y entidades, asociaciones de alumnos, de exalumnos, familias, actividades socioreligiosas, que fueron decisivas en la fundación y evolución de la escuela en cuestión. Y finalmente, en tercer lugar, nos encontramos con monografías que abordan el pasado de los centros a través del testimonio de sus protagonistas. La elaboración de estos libros se convierte en una especie de proyecto comunitario que aborda la temática en cuestión a partir de la óptica personal de los diferentes estamentos escolares, obteniendo así un relato heterogéneo y rico en matices, muy alejado de los relatos oficiales y rígidos que ofrecen las otras modalidades. A modo de conclusión, debemos constatar que los libros conmemorativos presentan un escenario heterogéneo y diverso, por lo que hace referencia a su apariencia y formato. Se puede observar que las primeras monografías más institucionales y enfocadas al consumo interno ofrecen trabajos más sobrios, identitarios. En cambio, con el paso del tiempo se abren paso libros de carácter más comercial y comunitario que aprovechan el aniversario de la escuela para darnos o ofrecernos una imagen de solvencia y modernidad, en la cual la institución y sus símbolos no eclipsan a sus verdaderos protagonistas: profesores, alumnos y familias. En referencia a los contenidos y elementos narrativos, lo que hemos hecho es analizar esos contenidos a partir de 4 categorías analíticas: el espacio, el tiempo, las acciones y los protagonistas. En cuanto a los espacios, las monografías analizadas describen y detallan 2 tipos de ubicaciones. Una que sería el contexto geográfico en el cual se asienta el centro educativo, población, la zona, la isla. Y, en segundo lugar, las instalaciones educativas, sociales y religiosas donde transcurre su historia. La mayoría de los libros describe la situación demográfica, económica, educativa de la población en el que se funda la escuela. Presentan datos estadísticos, número de habitantes, parroquias, actividades culturales, alfabetismo, etc. Y, sobre todo, presentan una situación educativa y cultural deficitaria que, de acuerdo con sus discursos, fue mejorada gracias a la fundación de esos mismos colegios. En cuanto a las instalaciones, en la narración histórica no solo aparecen espacios escolares, sino que también tienen un protagonismo importante otro tipo de infraestructuras, como los espacios religiosos, santuarios, capillas, oratorios, o incluso espacios sociales, teatros, clubes sociales, recintos deportivos, que están vinculados al colegio en cuestión. En cuanto al tiempo, factor tiempo, yo destacaría que la mayoría de estos libros conmemorativos establecen una dialéctica entre el tiempo interno de la escuela y el tiempo externo que conlleva el contexto histórico del momento. Y se establece, por así decirlo, una relación de causa-efecto que ayuda a obtener un relato lógico y coherente. Esta dialéctica hay que señalar que es totalmente cambiante, sobre todo teniendo en cuenta si los libros son, en este caso, antiguos o modernos. Si analizamos los libros más antiguos, se puede apreciar cómo los autores hacen una descripción apasionada de estos acontecimientos, donde abundan adjetivos y juicios de valor. En la mayoría reclaman su existencia en contra de, es decir, exponen que su escuela es necesaria para luchar contra los enemigos de la sociedad, como la bestia roja, antirreligiosos, etc. Por otro lado, los libros más modernos se observa una evolución importante en estos planteamientos.
Estos libros suelen tratar las reformas y las tensiones educativas de manera más fría y objetiva. Los adjetivos y los juicios de valor no son tan recurrentes y algunos hechos, como es el caso del apoyo al franquismo, no es reivindicado y en algunos casos ni se cita. En estos libros más actuales, los autores no reivindican la existencia en contra de, sino que pretenden legitimarse a favor de, es decir, reivindicando un valor añadido fundamental en la espiritualidad, el éxito académico o el apoyo a las causas que en la actualidad están socialmente bien vistas. La inclusión escolar, la igualdad de género, la no violencia, etc. En cuanto a la acción o los hechos expuestos, se centran fundamentalmente estos libros a partir de lo que podemos llamar acciones míticas fundacionales. Se expone un relato donde se explica que los inicios estuvieron marcados por la precariedad, un clima social hostil, etc. Y a pesar de esto, de manera providencial, estas realidades, estos centros escolares se consolidan y se convierten en realidades duraderas. Se plantea sobre todo una evolución a partir del concepto de éxito social de la escuela. Es decir, número de matrícula, consolidación del proyecto escolar, consolidación del proyecto social, y en cambio nos aparece en menos casos, por tanto es minoritaria, la vida cotidiana y el día a día de la escuela. Es decir, la memoria emocional y el recuerdo no analizados, apenas analizados en clave histórica, que sería, en este caso, totalmente necesario. En cuanto a los protagonistas, cabría señalar los que fundamentalmente plantean también mitos fundacionales, interpretados en clave providencialista, directores, benefactores, antiguos alumnos más ilustres, con tres perfiles muy definidos. Con tres perfiles muy definidos. En primer lugar, el religioso, ¿no?, el militar y el universitario. Estos serían, en definitiva, los protagonistas que, en este caso, corresponderían a antiguos alumnos. Por tanto, se busca, sobre todo, ver todos aquellos personajes que han sido fundamentales, al parecer de los autores o al parecer de la propia congregación, que han definido la historia y la identidad de esos centros. Para concluir un poquitín este punto, este apartado, resultados, yo me gustaría remarcar que los contenidos y elementos narrativos nos ayudan a reconstruir la historia de la escuela y también explican o ayudan a aflorar otras posibles funciones intencionales que explican su existencia o la existencia de estas biografías institucionales, tal y como pasa en el campo de la historia corporativa, donde se sobredimensionan unos datos e informaciones y se omiten otros, y todo esto ayuda a conformar un relato histórico de la propia entidad. Conclusiones, ya para finalizar, son 5 conclusiones. Yo creo que estamos ante una muestra muy heterogénea y rica en matices, por lo que hemos explicado. Los resultados, es decir, no solamente por cuestiones estéticas, sino también por cuestiones de formato, de contenido, etc. 2. Son historia pública. Historia pública entendida como el uso del método histórico fuera del circuito académico, y en el que lo que se plantea sobre todo es la iniciativa y el liderazgo de la comunidad afectada y la colaboración con miembros externos. Son, en este caso, coincidencias no voluntarias ni sistematizadas. Son productos inconscientes o casuales de historia pública. 3. El libro conmemorativo es el formato estrella de la historia corporativa como expresión de la memoria oficial de la institución. Se aprovechan en ese sentido aniversarios de la institución para releer el pasado. 4. Son útiles al historiador no solo para conocer la historia del centro, sino también para aproximarnos a la imagen que quieren proyectar a su comunidad y a la sociedad que les acoge. Y 5. Permiten al alumnado de educación conocer la idiosincrasia de los centros de su entorno más próximo. Es decir, conocer la historia de los centros educativos donde
en un futuro el alumnado de educación ejercerá su profesión, creo que es fundamental para caminar hacia el futuro, es decir, conocer el pasado para entender el presente y proyectarnos en el futuro. Muchas gracias por su atención y espero que les haya gustado.